El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con nuestra agenda de invitados de la jornada del día de hoy y hablemos precisamente sobre el precio de los combustibles, que por el tema de las bandas pues ha ido subiendo. En el caso del diésel son varios meses, alrededor de 12 o 14 meses consecutivos de alza, mientras que las gasolinas extra Ecopaís registran un aumento seguido de alrededor de 6 meses, incrementos que se han registrado pues precisamente por el tema de las bandas. Para hablar sobre todo este tema petrolero, los combustibles, estamos ya con David Almeida, él es secretario de la Asociación de Trabajadores Petroleros del país. ¿Cómo está? Bienvenido, David, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por esta entrevista. Bueno, iniciamos preguntándole precisamente, ¿se justifica el tema de la revisión mensual del precio de las gasolinas? ¿Se justifica este incremento? ¿Cómo lo ven ustedes que son parte o que han sido parte de todo el sistema de trabajadores vinculados al área petrolera, al sector en el país? Ya, no se justifica. Yo de entrada le digo que no, y de hecho nunca se justificó los decretos que aplicaron a liberación de los combustibles, y le voy a explicar la razón. Si usted recuerda, en octubre de 2019 el gobierno nacional hablaba de que existían 1.400 millones de dólares en subsidio a los combustibles, pero nunca nos mostraron cómo calcularon esa cifra, nunca nos llegaron a determinar de dónde salen esos números, y la población lo único que pudo hacer es creer porque venía del Estado el número que se presentaba. Resulta que cuando uno analiza el proceso en general, a vuelo de pájaro, se puede ver que lo que ellos hicieron fue el determinar cuál es la demanda, por ejemplo, de diésel o de gasolina extra en el país, decir el precio internacional de esto es X cantidad, por ejemplo, del dólar, el precio internacional del galón es $2, por poner un ejemplo, y el precio al que se vendía era $1, entonces la diferencia de ese dólar entre el precio internacional y el precio de venta nacional multiplicado por la demanda me da el subsidio. Eso a primera vista parecería correcto, pero no lo es. Y le voy a explicar por qué no lo es. Y no sé si es que incluso para la audiencia digital, que me entienda un poquito mejor, me permiten compartir pantalla para explicarle un poco con gráficas cómo funciona el proceso de producción de los hidrocarburos. Claro que sí. Si nos ayuda mi compañera Wendy para ver si podemos. Ya está habilitado. Sí, ya está habilitado. ¿Puede por favor compartirnos las láminas que usted trajo? Si es que le pueden ver por favor a la presentación. Ahí estamos mirando. Ya. A ver, igual voy a tratar de explicarlo bien para la audiencia que no está conectada al internet, pero de todas maneras, a ver, ¿cómo funciona el proceso de producción de hidrocarburos y de derivados? Nosotros en el oriente ecuatoriano producimos petróleo, y ese petróleo se envía a 3 refinerías, una en Shushufindi, una en Esmeraldas y una en La Libertad. Ahora, el costo de producción de lo que nosotros producimos localmente, porque lo que se le olvida decir al gobierno es que nosotros sí importamos derivados, pero una parte de lo que consumimos acá. Es decir, alrededor del 68% de los derivados que se consumen localmente se importan, pero el resto, el 32%, se produce localmente. Y esa producción local no viene a precio internacional, sino que está dada por un costo de producción local, que es mucho menor al precio internacional, y viene determinado de la siguiente manera, que es el costo de producción de un barril de petróleo, que está alrededor de los $16,86 por barril, multiplicado por los barriles que se cargan efectivamente a las refinerías, y eso nos da el costo de producción del crudo, más el costo de transportarlo. Y todas estas cifras que estoy mostrando en este momento acá, por si acaso, son cifras oficiales de Petroecuador, de los informes estadísticos de Petroecuador 2019 y 2020. El costo de producción del crudo estuvo en el 2019, voy a hablar solo de 2019 para demostrar de que incluso ahí ya no había justificación. El costo de producción del crudo, $878 millones. El costo de transportarlo, $65 millones. El costo de refinarlo, $154 millones. Y el costo de comercializarlo, $183 millones. Eso nos da un costo de producción total para 2019 de $1.281 millones. Ahora, a este egreso sí hay que añadirle
lo que nosotros importamos, es decir, 4.153 millones de dólares para el año 2019. Un total redondeando de 5.400 millones de dólares en egresos. Y ojo, aquí está incluido todo, es decir, el costo de importación de todos los combustibles que se importan y además el costo de producción de todo incluido, fuel oil, GLP, diésel, extra, todos los combustibles que salen de una refinería, incluido lubricantes. Ahora, lo que no nos dijeron tampoco es que el Ecuador no solamente que produce para consumo interno, sino que también del proceso de refinación sale una serie de productos que no se demandan localmente, pero que se exportan. Y esa exportación sí sale a precio internacional. Entonces, en los ingresos, nosotros debemos contar, por ejemplo, el ingreso por exportación de derivados, que en el 2019 fue 805 millones de dólares, y el ingreso por la venta interna de derivados, que tiene que ver también con no solamente los derivados de consumo automotriz, sino también el gas de uso doméstico, por ejemplo, los lubricantes, el gas, la gasolina para pesca artesanal, combustibles que no están subsidiados para el sector industrial y demás. Cuando nosotros verificamos y hacemos la suma de los ingresos y le restamos los egresos, encontramos que ya para 2019 había una utilidad en el proceso. Y esa utilidad era de 152 millones de dólares. Y así es el cálculo correcto, porque nosotros no es que solo producimos gasolina y diésel, sino que tenemos una serie de productos que no se pueden separar y decir, a ver, aquí solamente vamos a contar la gasolina y el diésel, porque del petróleo que sacamos del oriente, sacamos desde gasolina hasta asfalto y lubricantes. Pero entonces ahí, David Almeida, quisiera preguntarle con todas estas cifras que usted nos ha explicado de esta balance precisamente en la venta de derivados, ingresos, egresos, etcétera. Ustedes sostienen que en efecto no son 1.400 millones de dólares en subsidios a los combustibles, sino que incluso en el balance general que ustedes tienen existe una utilidad. Es correcto, es correcto. O sea que no hay esa pérdida. No hay la pérdida, es decir, o sea, como les decía al principio, lo que hacen al principio sonaría lo lógico, ¿no? Decir, precio internacional versus precio de venta nacional por la demanda, y ahí está mi subsidio. Pero no, pues así no funciona, es que no es así de simple, por eso hay que explicar el proceso y hay que explicar cómo hacen los cálculos, y eso nunca lo han sacado a la luz. Y si nosotros analizamos esto ya en 2019, fíjese usted lo que pasa en 2020 cuando liberan el precio de los combustibles. Ya para 2020, en cambio, incrementa la utilidad. Ya no es 152 millones de dólares, sino 280 millones de dólares, a pesar de que en 2020 la demanda y el consumo fue más bajo, cerca de la mitad inclusive del 2019 por el tema de la pandemia. Y en 2021, estas son cifras fresquitas que salieron en este momento del informe estadístico del primer semestre de Petroecuador, ya hemos tenido una utilidad de 124 millones de dólares solo del primer semestre en la producción. El día de ayer justamente hubo una publicación de prensa en donde se anunciaba a número redondeado que en venta interna de combustibles ha obtenido ingresos por 2.200 millones de dólares. Bueno, yo he colocado aquí la cifra oficial, que es 2.214,15 millones de dólares, ¿sí? Entonces, el problema acá está en que el gobierno nunca ha explicado el tema de los subsidios de la población, nunca ha explicado cómo se hace el cálculo, y la realidad nos demuestra en este caso que cuando analizamos el proceso global como se debe hacer en cualquier empresa, en cualquier sistema de producción, que es encontrar cuál es el costo, cuáles son los egresos y cuáles los ingresos, es decir, determinar la utilidad, encontramos que siempre ha habido utilidad en el proceso de los combustibles. Es decir, y para quedar un poco claros, en lugar de los 1.400 millones de dólares de pérdida por los subsidios de los combustibles, estaríamos hablando de lo que va de 2021, 124 millones de dólares según su cálculo en utilidad, mientras que en el 2020 estábamos hablando de alrededor de 280 millones de dólares. Correcto, es exacto, esa es esa cifra. Y como si se da cuenta, incluso la cifra aumenta en relación al 2019. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Es que esto ya tenía utilidad en el principio, ¿por qué entonces liberar el precio de los combustibles? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Ahora, exactamente. ¿Cuál es por ahí el criterio que ustedes tienen precisamente a esta pregunta? ¿Cuál es el objetivo de la liberalización? Esto hay que atarlo a la intención que ya delineó el gobierno anterior y que tiene este gobierno en el decreto 95.
que es la entrega al sector privado de las refinerías, la privatización de las refinerías. Al sector privado no le interesa una operación que arroja un margen de utilidad pequeño, porque en realidad, si ustedes comparan en 2019 los 154 millones de dólares con el monto de egresos, que es alrededor de 5.400 millones de dólares, el margen de utilidad resulta pequeño, no despreciable, pero sí pequeño, no lo que están acostumbrados. Entonces, lo que tenían que hacer era liberar el precio de los combustibles para que aumente el margen de utilidad. Y ahora que aumenta el margen de utilidad, entonces sí se vuelve atractivo para el sector privado el hacerse de las refinerías de propiedad estatal, o por lo menos de su administración, para obtener parte de esa utilidad. Es decir, el momento en que los precios estaban congelados con los antes del decreto 833, inclusive el 2019, no había un margen de utilidad suficiente como para compartir esa utilidad con el sector privado. Ahora que se libera el precio de los combustibles, sí existe ese margen de utilidad para poder compartirla con el sector privado, y ahora sí están interesados en entregar las refinerías y otros en llevárselas. Entonces, atamos esto al decreto 95 que emitieron ahora en julio, en donde sutilmente dicen analizar la capacidad de producción de las refinerías y analizar si es que se pueden entregar o no, y analizar los procesos que se iniciaron ya en el gobierno anterior. Porque recordará usted que el gobierno anterior se anunció con bombos y platillos que habían iniciado un proceso de concesión de la refinería de Esmeraldas. Y incluso hubo un oferente que nunca transparentaron tampoco las ofertas y el proceso en donde se quedó. Entonces ahora, el tema está en que a ellos les interesa ahora entregar porque ya tiene utilidad. Cuando hablamos precisamente de este punto, de entregar el tema de las refinerías a través del decreto 95, como usted nos estaba explicando, y que este precisamente sería el punto de liberar los precios de los combustibles para aumentar las utilidades. Sin embargo, este es un punto realmente válido, pero también le quiero preguntar y quiero saber su criterio respecto de todas las irregularidades que hay en las empresas, como y que se han detectado, las presuntas irregularidades detectadas en empresas como Petroecuador, como en Petroamazonas, todos estos temas de irregularidades detectados de posible corrupción, ¿no estarían en mejores manos si de alguna manera hay un privado que esté a cargo? Es que mire usted lo perverso que es esto inclusive, ¿no? A ver, analicemos los procesos que están judicializados. ¿Quiénes son los que han cometido los actos de corrupción? Y si usted analiza los procesados, va a encontrar que son ministros de Estado, secretarios de la administración pública, gerentes de la empresa y asesores de los gerentes de la empresa. Todos funcionarios de libre remoción nombrados por los gobiernos. No son funcionarios de empresa, de carrera de la empresa. Pero lo perverso de todo esto es que para justificar la privatización, en el discurso y en el imaginario público han posicionado a la empresa Petroecuador como empresa corrupta, cuando la corrupta no es la empresa, sino los funcionarios. Y lo que no dicen también es que para que haya corrupción... Pero es una empresa administrada por el Estado, entonces de todas maneras es una empresa muy cuestionada, una empresa en la que está atravesando por diferentes investigaciones. Entonces, claro, evidentemente son los funcionarios porque son parte de la empresa, ¿no? En determinados puntos, pero son puestos y administrados por el Estado. Pero son puestos por el gobierno. Y mire usted, o sea, ¿quiénes son los que catalogan de corrupta a la empresa? El gobierno. ¿Quiénes ponen a los funcionarios de libre remoción en la empresa? El mismo gobierno. Y lo que no dicen es además que para que haya corrupción tiene que haber un funcionario corrupto, que en este caso es puesto por el gobierno, y además un beneficiario de la corrupción. Y ese beneficiario de la corrupción es precisamente la empresa privada. Entonces, no nos mencionan que en realidad la corrupción viene de otro sector y que no es la empresa como Pero bajo esta misma lógica, usted mismo está señalando esto, son puestos por los gobiernos porque hay una administración estatal. En la empresa privada no ocurren estas cosas porque de todas maneras se tiene otro organigrama y hay gente del sector privado pues mirando, verificando los procesos. No, como le decía, sí ocurre, y el que corrompe, el que da la coima, que es el sector privado, pues. Y por eso le decía, ¿en responsabilidad de quién está cambiar esa situación? Del mismo presidente Lasso, porque él es quien nombra a los funcionarios. Entonces, si es que él nombra funcionarios probos en la administración de la empresa y empieza a administrar Petroecuador como empresa, y no como caja chica, como la han venido administrando todos los gobiernos, entonces la situación cambiaría definitivamente. El problema de la corrupción es endémico, lamentablemente, porque hay un interés detrás de esto. Y, por ejemplo, hacer lo que están haciendo, de mentirle a la población con el tema de los subsidios, de pretender entregar empresas que son rentables, además del Estado, al sector privado para compartir utilidad a título gratuito, porque además las inversiones salen de las mismas tarifas que pagamos como Estado. Eso también es corrupción, aun cuando pretendan legalizarlo mediante reformas en la Asamblea Nacional.
Es decir, entregar la utilidad de los ecuatorianos implica el proceso de corrupción más grande legalizado después de reformas legales. Ahora, en otros países, como por ejemplo en Colombia, se tienen modelos similares al que se estaría planteando en el Ecuador. ¿Cómo ven ustedes este tema? Ya, nosotros hemos hecho un análisis también del modelo colombiano, porque claro, o sea, también lo que nos vienen y nos dicen es, miren Colombia cómo produce, por ejemplo, casi el doble de lo que producimos en el Ecuador porque está privatizado el sector. Pero lo que no nos dicen es que, por ejemplo, si nosotros analizamos en caso ya de la producción petrolera, de 2015 a 2021, la caída de producción petrolera del Ecuador ha sido de 13,2% y se escandaliza a todo el mundo. Pero no analizan que Colombia en el mismo periodo cayó en 26,5% de la producción. Dicen, Colombia produce, por ejemplo, le voy a poner cifras de 2015 a 2018 porque lamentablemente estas cifras se dejaron de publicar en 2018 en el Ecuador y para comparar necesito hacer esa igualdad en periodos. Pero de 2015 a 2018 Colombia producía 905,000 barriles de petróleo por día y el Ecuador 535,000, es decir, casi el doble de lo que produce el Ecuador. Lo que no nos dicen es que la renta petrolera que obtuvo el Ecuador en ese periodo fue de 26,000 millones de dólares y la de Colombia fue de 16,000 millones de dólares. Es decir, a pesar de que Colombia produce casi el doble de lo que produce el Ecuador, la renta que obtiene el fisco es 61% inferior a lo que obtiene el Ecuador con menor producción. Entonces, lo perverso de este modelo es que, claro, yo puedo incrementar la producción, pero el problema no es que se incremente la producción, sino quién se lleva la renta de esa producción. David, quisiera también preguntarle, aprovechando su conocimiento respecto al tema del sector petrolero, el presidente Guillermo Lasso, una de sus ofertas y lo que ha señalado y ha mantenido es que piensa elevar la producción de la producción diaria de petróleo a 1 millón de barriles. ¿Es esto posible? ¿Se pueden llegar a agotar las reservas? Pero principalmente, ¿se puede alcanzar esta meta? Porque actualmente producimos alrededor de 500,000 barriles día. A ver, la única cifra que el gobierno nacional ha dado es el famoso 1 millón de barriles, porque después para justificar su política de hidrocarburos no ha dado una sola cifra adicional, ¿sí? Ahora, esa cifra está basada en el estudio o en el supuesto estudio que realizó un colectivo cercano al gobierno nacional que lo apoyó en campaña. Y cuando uno revisa el documento a detalle, cuando los ingenieros revisamos el documento a detalle, encontramos que está lleno de suposiciones que no tienen un sustento en reservas por detrás. Y le voy a poner un ejemplo. Ellos hablan, por ejemplo, de producción de una zona que se conoce como el Precretácico, que para que la ciudadanía me entienda es una zona que es más profunda a los yacimientos donde producimos actualmente, que es geológicamente más antigua, y en donde los pozos exploratorios que hemos perforado a lo largo de la historia no han encontrado un solo barril de reserva que se pueda comercializar en esa zona. Pero ellos ya le ponen una producción, es decir, ellos están asumiendo que algún rato van a encontrar crudo ahí. Le hablan, por ejemplo, de proyectos de fracking regional, donde no tenemos un solo estudio de reservas de cuánto se puede obtener del fracking regional. Ellos están estimando en función de que en otros lados han obtenido producción de ahí. Y están hablando también, por ejemplo, de proyectos de recuperación secundaria, poniendo producciones muy superiores a las que ya se ha obtenido en proyectos de recuperación secundaria acá en el Ecuador, pues cerca de 30 proyectos que están en marcha. Es decir, no hay un sustento técnico real, sostenido en esa cifra. Lo otro que tampoco se está analizando es la capacidad, porque a veces dicen, a ver, yo sí puedo transportar en el oleoducto, en el SOTE, eso, probablemente, pero lo que no dicen es que no tengo capacidad en oleoductos secundarios para transportar eso. Nosotros David, tenemos una capacidad de 600,000 barriles en oleoductos secundarios. Ahora, poniendo y considerando todos estos temas que usted nos ha puesto sobre la mesa, ¿cuál sería entonces el modelo adecuado para elevar la producción petrolera? Porque también decir no se puede, definitivamente es antitécnico, claro, es un punto, pero ¿qué hacemos entonces para ir elevando esa producción petrolera? Ya, a ver, el tema es simple, ¿verdad? Y le voy a dar también otra cifra que es importante para demostrarle que el sector privado tampoco está en capacidad de hacerlo. Verán, en el Ecuador la producción cayó 13,2% desde los 2015 a 2021, como les decía. De eso, la estatal ha caído en 12,2% y la privada en 17%. ¿Sí? ¿Por qué es que hay esa caída de producción de la privada? Porque a la privada no le interesa cuánto produce, sino su margen de utilidad. Entonces, si es que la privada realiza inversiones, eso le representa un costo y reduce el margen de utilidad, y ellos tienen que encontrar el punto en donde maximicen la utilidad, y eso no siempre está en el incremento de producción, como se demuestra también en el caso colombiano. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución primero es que empiecen a cumplir la Constitución y la ley.
Ni Correa, ni Moreno, ni Lazo han cumplido con la Constitución que determina que las empresas públicas deben tener autonomía administrativa y financiera. Esto quiere decir que los ingresos de las petroleras, de Petroecuador, por ejemplo, deben mantenerse en la caja de la petrolera para realizar las inversiones que necesita y entregarle la utilidad al Estado. Y una vez que le entrega la utilidad al Estado, entonces el Estado puede ya hacer las obras sociales con eso. Lo que han hecho hasta ahora es tenerle de caja chica a Petroecuador, sacarle los ingresos mes a mes, como lo hacen igual con el IES, y dejarle luego a cuentagotas el presupuesto para que haga las inversiones. Y la otra solución que esta es inmediata. El FMI ha aprobado un crédito no reembolsable de $1.000 millones para el Ecuador, que el presidente Lazo tiene en sus manos definir cómo se va a gastar ese crédito. Yo le propongo que la use más bien en la gallina de los huevos de oro en lugar de matarla, que le engorde a la gallina de los huevos de oro y le empiece a hacer las inversiones que se necesita como Estado para incrementar la producción. Y así la renta queda para el Estado y no se la entrega al sector privado como se pretende hacer en estos momentos. Valioso, muy importante también su aporte. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo. Gracias también por la invitación. Buenos días. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estábamos dialogando con David Almeida, secretario de la Asociación de Trabajadores Petroleros, hablando precisamente sobre si es que se justifica o no el tema de las bandas, el aumento en el valor de los combustibles. Él ha señalado que el valor, los 1.400 millones de subsidio a los combustibles que se señalaba por parte del gobierno en pérdidas, según su análisis y del proceso en general, no es cierto. Él dice que no es real según los balances realizados por este colectivo, y dice que son alrededor de, que más bien se genera una utilidad por alrededor de 124 millones de dólares en lo que ya va de este año, mientras que en 2020 hubo una utilidad general en todo el proceso de alrededor de 280 millones de dólares. Son las 8 de la mañana con 5 minutos en la primera hora.